En la Corea antigua, en las cercanías del monte, se produjo un terrible incendio cerca de una aldea asentada en el lugar. Desafortunadamente, un grupo de niños que no había escuchado las noticias de este incendio fueron a jugar sin preocupaciones y pronto desaparecieron. Cuando los aldeanos se enteraron, quisieron rescatarlos lo antes posible, pero el fuego se los impedía. Muchos aún mantenían la esperanza de que los niños estuvieran vivos, y así fue. Después de varios días, extrañamente, estos niños aparecieron sin una herida en su cuerpo. Cuando los adultos les preguntaron todo tipo de cosas sobre cómo habían logrado regresar, estos solo les respondieron que un extraño lobo los había salvado. Y esa era la historia de nuestro protagonista Ju-myung, que había crecido casi sin complicaciones hasta alcanzar los 20 años. Aunque al igual que todos los años, quería huir de ese lugar, pues desde hace 10 años se celebraba un evento de agradecimiento hacia el dios lobo de la montaña por haber salvado y cuidado a los niños en aquel incendio. Nadie lo había visto, pero incluso la aldea vecina se unió a la celebración, aunque con el tiempo se había convertido más en un evento para comer y beber. Ju-myung le rogaba a su tía para que lo dejara escapar como lo hacía los otros años. Él realmente no quería ir a ese lugar, más aún porque si bien la celebración se hacía en honor al dios lobo de la montaña por haberlo salvado, él ni siquiera podía recordarlo. Por cierto, no les mencioné que el chico había mandado a construir una especie de pilar de piedra como muestra de gratitud al lobo. La cosa es que la tía, a diferencia de otros años, esta vez no lo dejaría salirse con la suya, así que al menos que disfrutara emborrachándose cuanto quisiera. Y así fue. Todos los aldeanos subieron a la montaña e hicieron su mini ritual de agradecimiento, y ya cuando la pequeña caravana estaba de regreso, la tía creía que su sobrino estaba a salvo en el interior del carruaje, pero al fijarse bien se da cuenta de que su querido sobrino había desaparecido, pues había tomado un caballo, ya que en la poca lucidez que aún le quedaba por el alcohol, creyó que así podría regresar más rápido a su casa. Pero de un momento a otro tomó de mala manera las riendas del caballo, lo que provocó que se alterara y lo terminara lanzando hacia un barranco. Y peor aún, por la fuerte caída se había enterrado un palo en la pata, y por todo el alcohol y el dolor, al final se desmayó, no sin antes fijarse que lo último que sus ojos veían fue una enorme bestia de ojos amarillos que lo observaba antes de caer rendido. Poco después, mientras recobraba la conciencia, se sentía que estaba envuelto en una enorme y cálida nube de algodón. Pero toda esta bella sensación la perdió de inmediato al estar completamente consciente y fijarse que en realidad la suavidad que sentía era un enorme lobo gris. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había terminado ahí? ¿Esa cosa se lo iba a comer? Y así comienza el erudito de la media luna. Retrocedemos un poquito en el tiempo, justo después de que tanto el prota como sus amigos regresaran de la montaña cuando eran niños. Empezó a presentar problemas de salud y según el chamán del pueblo se debía a que su energía interna estaba desequilibrada, tenía más energía de oscuridad que de luz y su pequeño cuerpo no podía soportarlo a esa edad. Así que entre las medidas que tuvieron que tomar fueron las de prácticamente obligarlo a que hiciera más ejercicio y a cambiarse el nombre para tratar de drenar ese excedente de energía. Pero conforme se hizo mayor, esa energía lo obligaba a practicar otros ejercicios más suculentos para poder suprimir la energía negativa. Los demás le sugerían a su tía, que era la que estaba a su cargo, que para dejar de lidiar con su sobrino, que lo casara lo más antes posible, pues sus amigos ya lo habían hecho. La tía sabía que algo como eso era bastante complicado. Además, el fuerte temperamento de Ju-myung no ayudaba mucho en esos casos. De vuelta al presente, el prota está asustado de ver a ese enorme lobo allí, pero cuando quiso alejarse, el dolor en su pie no lo dejó y el quejido de dolor alertó al lobo, que poco a poco se acercaba más a él. Y aunque ya pensaba que era casi seguro que se convertiría en la cena de esa bestia, lo que realmente hizo el lobo fue sanarle la pata con su lengua, y por esto mismo su cuerpo lo traicionaba en el peor momento, entrando en modo caliente al sentir la lengua del lobo. Al final, por toda esta impresión, el prota se termina desmayando otra vez.
Al despertar se encuentra con un hombre guapísimo frente a él, que al verlo más detenidamente se da cuenta que no es una persona común por las orejas que este tenía. Y aunque se sorprende bastante, deja de lado el hecho de que hace poco un enorme lobo estaba junto a él y le gana la curiosidad por saber si las orejas de aquel hombre eran reales. Y sí, al tocarlas se da cuenta que no solo eran muy reales, sino que también ponen en modo caliente al hombre. Al darse cuenta que más bien lo está estimulando, se sonroja bastante y decide alejarse, pero lo más importante es que, a modo de agradecimiento, le pide que lo acompañe a su pueblo para darle correctamente las gracias y recompensarlo por haberlo salvado nuevamente. El lobito está un poco renuente a acompañarlo, y dejando la pregunta en el aire, de repente se acerca a él diciéndole lo bien que huele. Su cuerpo desprendía un olor muy atrayente para él. Y al ver la reacción del chico, se da cuenta que, aunque su mente no lo recuerda, su cuerpo sí que lo hace. Y le revela que él es uno de los varios lobos que protege la montaña, y que en aquel entonces, cuando lo salvó de ese incendio, le dio prestada parte de su energía para poder salvarlo. Todo esto hace que el prota sienta un aura que lo envuelve y lo atrae, casi como si se ahogara. Era como si su cuerpo quisiera pegarse al lobito. Este también le revela que si se siente así es porque le pertenece de pies a cabeza. Mientras decía esto, no dejaba de besarlo y recorrer su cuerpo. Por último, le hace una pequeña marca en su muñeca a manera de confirmación que ahora están unidos formalmente, lo que significaba que ahora ambos se pertenecían el uno al otro, y ya que los dos compartían la misma energía, esa era la razón por la que Yu-Myung solía sentirse incompleto y su energía estaba inestable. El lobo le vuelve a preguntar si recuerda algo, pero nuevamente Yu-Myung, aunque no puede, la sensación en su pecho le hace sospechar que probablemente él sea el mismo que lo salvó a él y a sus amigos de aquel incendio cuando eran pequeños. El prota le dice que si bien no lo recuerda en ese momento, le vuelve a insistir que vayan juntos a su pueblo y les cuente a los demás la historia del dios lobo. Por otro lado, la tía estaba bastante preocupada por su niño. No importaba si la montaña era muy peligrosa de noche, ella iría a buscarlo, pero en ese momento aparece Yu-Myung junto al lobito. En poco tiempo les explica a todos que él es quien lo mantuvo a salvo hace 10 años y ahora también. Todos estaban profundamente agradecidos con el dios lobo. Por esto, todos confiaban mucho en él, y los niños, aunque eran bastante curiosos e inquietos, al parecer se llevaba bien con ellos. Pero en un momento de la noche, este se aparta de los demás a un lugar más tranquilo. Al notarlo, Yu-Myung le pregunta qué le pasa. Este le dice que se siente un poco abrumado, ya que nunca antes había estado rodeado por tantos humanos al mismo tiempo. Al verlo un poco decaído, Yu-Myung le cuenta un poco de su vida y cómo fue después del accidente. Pues cuando regresó estuvo muy enfermo, tanto que el chamán le recomendó que incluso cambiara su nombre. Sabiendo esto, ahora el lobo entendía por qué cuando quiso buscarlo nuevamente, nadie sabía nada de él. Lo único que pudo averiguar era que se encontraba gravemente enfermo, y supuso entonces que había muerto al no haber soportado su energía. Pero ahora que se volvieron a encontrar, estaba feliz de que estuviera sano. Y cuando parecía que estaba a punto de revelar sus sentimientos, escucharon gritos desesperados de los demás aldeanos, pues acababan de llegar hombres del pueblo vecino, con el fin de acabar con la bestia, ya que se habían enterado por el rumor que circulaba entre los habitantes del pueblo. Aunque intentaron explicarles que él era el dios lobo que los protegió hace 10 años y que no les haría daño, los hombres no escuchan razones y empiezan a querer quemarlo todo. Y al ver la hostilidad de los hombres, el prota se interpone entre ellos para evitar que le hicieran daño a su precioso lobo. Pero en este momento, ya algunas casas se habían consumido por el fuego, lo que provocó que algunas tejas estuvieran a punto de caer sobre él. Pero es en este momento cuando el lobo se transforma ante todos para salvar a su querida pareja. Presenciar esto le hizo recordar cuando fueron niños, y este lo salvó del incendio a él y a sus amigos. Por fin recordó que el lobo se llamaba Shirang. Retrocedemos 10 años y vemos lo que realmente pasó en aquel entonces. Mientras estaban en el bosque, un grupo de cazadores habían dejado una fogata encendida, lo que provocó que con el tiempo el fuego se extendiera hasta provocar un enorme incendio en el bosque.
En ese momento, otro animalito había ido a alertar al pequeño Shiran del desastre que estaba ocurriendo. Como protector de la montaña, tenía que asegurarse que todos estuvieran bien. Es en ese momento que se da cuenta que un grupo de niños estaban en peligro. Sí, esos eran el prota y sus amigos, que habían ido a esa montaña porque pretendían que así verían al dios lobo. Obviamente no fueron conscientes del peligro y cuando estaban perdiendo la conciencia por el humo, en ese momento apareció Shiran para llevarlos a un lugar alejado de las llamas. Y por las noches, cuando tenían frío, él aparecía frente a ellos para darles su calor. En una ocasión, el prota, al verlo lastimado, intentó hacer lo mismo que el lobito hacía por ellos, lamerlo para curar sus heridas. Pero esto no funcionaba, era muy diferente si él era humano, pues para el lobo eso significaban besos. En su inocencia, el prota le dice que quiso curarlo como él lo hacía, por eso quería ser como Shiran. Este le explica que su energía no puede compartirse con cualquiera, y que de ser así, solo lo haría con la persona que sería su compañero para toda la vida. El prota, como estaba chiquito, toma estas palabras a la ligera y le dice que si es así, él quiere que sean compañeros para siempre y que vivan juntos en su casa. Así ya no tendría que estar más solo. El lobito no le responde por obvias razones. Una propuesta así no podía ser tomada con descuido. Los días siguieron pasando y este los guiaba a través de la montaña. Les llevaba comida y los mantenía a salvo del frío. Y cuando al fin estaban cerca de su pueblo, todo se había complicado, pues el prota comió unos hongos que eran venenosos, lo que provocó que casi se fuera con San Pedro. Cuando llegaron los niños, corrieron para buscar ayuda, dejando solos a Shiran con Yuwol. Bueno, que así se llamaba antes, o sea, Yuwol era su nombre original. La cosa es que entre ambos se había dado una fuerte conexión, por eso Shiran no quería dejarlo morir, compartiendo así parte de su energía para salvarlo, y como ya sabemos, al hacer esto, también lo convertía en su compañero de vida. Solo así pudo salvar al prota, pero en el proceso también olvidó todo lo que había vivido con Shiran. De vuelta al presente, al ser llamado por su nombre, el lobo se da cuenta que Yuwol acababa de recordarlo todo, pero ahora ya no había mucho tiempo. Le dice que ambos viven en mundos diferentes, simplemente no encaja en el mundo humano, pero ahora al menos podía estar feliz sabiendo que estaba a salvo con los suyos, viviendo una vida tranquila. Después de eso, huyó a la montaña, dejando a Yuwol tras de él. Días después de lo sucedido, el prota se siente bastante deprimido al estar separado de su otra mitad. Entonces, se decide a ir a buscarlo. Sabe que no es posible que esté en un asentamiento humano. Es mucho más probable encontrarlo en la montaña. Pero cuando llega a la piedra que se había construido en su honor, se da cuenta que los mismos aldeanos que lo atacaron habían destruido ese monumento también. Triste y sin saber qué hacer, empieza a llorar, pero en ese momento aparece un camino que solo él puede percibir. Este parece guiarlo hasta donde vivía Shiran, y justo al llegar se da cuenta de lo herido que está. Presa del pánico, intenta ayudarlo, pero nada funcionaba. Pero como ambos compartían la misma energía, son sus lágrimas las que logran salvarlo. En sus sueños, Shiran se veía a él en su versión pequeña junto a un Yuwol adulto, que de un momento a otro empieza a regañarlo por no tomar en cuenta cómo se sentiría él al ser abandonado. El Yuwol de sus sueños le grita que debe despertar para que puedan volver a estar juntos. En ese momento, cuando al abrir sus ojos se encuentra con el Yuwol verdadero, este trata de explicar por qué está ahí, pero Shiran no le da importancia a esto. En cambio, lo toma entre sus brazos y le pide perdón por haber sido tan impulsivo en su decisión de abandonarlo. Por su parte, el prota no puede estar más feliz de estar nuevamente con su lobito, y entre caricias y caricias llega a tocar sus orejas, que para él es irresistible no hacerlo, pues eran demasiado suaves, pero había olvidado que para Shiran que le acariciara las orejas significaba otra cosa. Y como para intentar disimular, Yuwol le dice que quizá es porque ambos están conectados, él también se siente de la misma manera, pues sentía que todo su cuerpo entraba en calor. Ante esto, Shiran intenta disculparse y alejarse para que pueda descansar, pero Yuwol lo toma del pelo atrayéndolo hacia él, en una clara señal de que él también quiere tener delicioso. Y así terminan uniendo completamente sus cuerpos en una hermosa y apasionante danza de los enamorados. Y ya para terminar, Yuwol se despide de su familia, pues ya había tomado la decisión de quedarse a vivir para siempre junto a su querido Shiran, y de ahora en adelante nunca más se separarían.
pues eran uno solo. Y así termina esta linda historia. Es un manga cortito de solo 7 capítulos, pero es muy hermoso. No se olviden de compartir el video y nos vemos en la próxima.